Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar por acá acompañando en esta charla a la compañía ANAR. Muchas gracias por la invitación. Parte de lo que vamos a estar hoy conversando es porque durante 10 meses hemos llevado a cabo una investigación que hoy vamos a mostrar algunos de los resultados con respecto al uso del NT-proBNP en el manejo de, pues en el diagnóstico de las enfermedades cardíacas y pues cómo su aplicación puede ser útil para algunos tipos de interpretaciones que podemos llegar a conocer. Entonces, vamos a dar inicio a la charla. Eh, bueno, ¿me confirmas, por favor, Tatiana, que estamos viendo la imagen? Sí, Sí, Doc, ahí estamos viendo la pantalla. listo. Bueno, entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Anar, la compañía, por esta invitación. Esta invitación lleva, pues, en medio de eso, como les contaba, un trabajo de investigación que realizamos con el péptido natriurético, con la partícula diagnóstica NT-proBNP, para evaluar cómo se podría utilizar en el diagnóstico, pronóstico y cambios en los tratamientos de los pacientes con enfermedad valvular degenerativa. Y bueno, como les cuento, vamos a hablar un poco de esto al final, a la parte final de la charla. Vamos a iniciar contando un poco sobre qué es esto de los péptidos y cómo ellos como biomarcadores cardíacos nos pueden ser útiles a la hora de realizar interpretaciones diagnósticas del proceso de insuficiencia cardíaca que llevan los pacientes con enfermedad cardíaca. Mm, lo primero que debemos plantear aquí para tener en cuenta es que la historia de la fisiopatología y de las enfermedades cardíacas nos ha llevado a pensar el corazón como una estructura bomba, haciendo un símil a esa estructura contráctil que genera una fuerza con la cual expulsar la sangre fuera del corazón. Y ese trabajo hasta, como lo vamos a ver ahorita, hasta la década de los 80, siglo pasado, en la década de los 80, pues fue lo que principalmente eh, predominó en cuanto al conocimiento de la función cardíaca. El corazón y sus fibras, sus miocitos, pues tenían esa función de contracción y adicionalmente dentro de su estructura podíamos encontrar todo lo que, todas las células que hacen parte del sistema de conducción y pues que tenían esa función eléctrica que denominamos acople electromecánico, esa característica de que el inicio de la contracción se da por un estímulo eléctrico de los nodos auriculares y a partir de ahí pues viene la contracción. Ese trabajo que es principalmente mecánico por parte del corazón fue lo que durante mucho tiempo y a partir de muchos trabajos de anatomía funcional desarrollados por el doctor Francisco Torres Waps, se pensó en el corazón, o sea, el corazón pensado como un instrumento contráctil específicamente, en el que esa función de, de moverse, en el caso de lo que se conoce con mucho más detalle a partir de esos estudios de Torres Waps, es que la mecánica ventricular se basa principalmente en algo que él denominó la banda miocárdica, una estructura totalmente activa, principalmente contráctil, que a partir de 4 movimientos, que son el estrechamiento, el acortamiento, el alargamiento y el ensanchamiento, permite que el corazón, los ventrículos principalmente, generen un movimiento en espiral, que es lo que facilita el bombeo. Eh, por eso, de hecho, como uno de los pilares cuando hablamos de falla cardíaca siempre está en pensar si el miocito está cumpliendo una función adecuada, es decir, si está realizando una contracción suficiente para que haya un bombeo de sangre suficiente y con ello pues generar un gasto cardíaco adecuado, un gasto cardíaco que nos permita mantener una presión adecuada. Recuerden que todo este proceso tiene unos componentes de regulación neurohormonal. Entonces, eh,
el control motor y eléctrico del corazón se vería modulado a partir de ciertas sustancias eh, que denominamos neurohormonas, componente neuronal, principalmente la adrenalina, la noradrenalina, y las hormonas de toda la cascada de renina, angiotensina, aldosterona. Este modelo neurohormonal, eh, conocido en la década de los 50, más o menos, y estudiado y planteado con mucha profundidad en toda la década del 60 y del 70, es lo que generó el modelo que conocemos actualmente de la falla cardíaca. Es decir, que a partir de una disfunción del miocardio que lleve a una disminución del gasto cardíaco, vamos a poner por aquí un punterito láser, esto por acá. Entonces, a partir de esa disfunción del miocardio, ya sea porque perdió la fuerza contráctil, ya sea porque las válvulas empezaron a fallar y entonces generaron una insuficiencia de las válvulas y por ende una cantidad de líquido acumulado dentro de él, ya sea porque hay un defecto, un hueco o una malformación congénita, cualquiera de estos orígenes que lleve a una disfunción cardíaca, pues lleva principalmente a que haya una menos bombeo de sangre y por ende una disminución de la presión arterial. El mecanismo de compensación del sistema, cuando hay esa disminución de la presión arterial, es a través de las neurohormonas. Y el primero que se activa es esta liberación de noradrenalina y adrenalina, que genera una redistribución del volumen de sangre, un aumento en la fuerza contráctil, en la velocidad con la cual el corazón está latiendo, y todo esto genera un aumento del gasto cardíaco. Esa es la primera acción. Esa es la acción continua que nuestro sistema está organizando. Pero en los casos de las fallas del corazón, en los casos en los que hay un mal funcionamiento cardíaco, eh, el gasto disminuido se mantiene en el tiempo, ya no siendo suficiente la acción de la adrenalina, y se complementa con todo lo que conocemos como la cascada de la renina, angiotensina, aldosterona. Con ello se lleva a un aumento mayor de la vasoconstricción periférica, mayor al que se generaba con la redistribución de la adrenalina, y esa vasoconstricción genera un aumento en la volemia. Todo esto en aras de tener más volumen de sangre circulante y por ende una mejor presión arterial. Pero este modelo de la falla cardíaca está basado principalmente en hormonas que están por fuera de, del corazón. O sea, se están siendo sintetizadas por fuera del corazón, de tal manera que el corazón termina siendo como el órgano receptor y como el órgano que genera los cambios en los cuales estas sustancias están actuando porque él está fallando. Y el círculo vicioso es que se conoce que entre más actividad de estas neurohormonas, más deterioro del corazón, y ese deterioro del corazón a la larga terminaría haciendo más falla cardíaca. Este es el modelo tradicional, es el modelo que aún se mantiene con todas las críticas que le podríamos llegar a hacer y con todas las reinvestigaciones que podríamos llegar a hacer. Entonces, en nuestra idea de la falla cardíaca solamente estaban este modelo, ¿vale? A partir del año 81, cuando Adolfo de Boll, un argentino alemán, empieza perdón, no empieza, descubre el factor natriurético atrial y empieza a darse cuenta que ese factor natriurético atrial tiene unas acciones sistémicas que para él en ese momento eran reconocidas como una hipotensión y al mismo tiempo también podría reconocerse como un aumento en el hematocrito. Eh, y también resultado pues de esta sustancia, lo que veían era que existía un proceso de diuresis y natriuresis, pues se generó un interés por reconocer las características de esto que él empezó a llamar como la familia de los péptidos cardíacos. Ese grupo de la familia de los péptidos cardíacos fue
avanzando en su reconocimiento y en este momento reconocemos 3 péptidos cardíacos. Conocemos uno que lo llamamos el factor natriurético atrial. El, el segundo sería el péptido natriurético cerebral y luego tendríamos el péptido natriurético tipo C. ¿Mm? Fíjense que el desarrollo de todos estos, el desarrollo de la investigación y descubrimiento de todos estos péptidos se llevó a cabo a partir en la década de los 80, todo el 80 se tardó para ese reconocimiento y ojo que lo que se sabía en este momento, hasta ese momento de estas sustancias, eran que eran principalmente sintetizadas en los atrios y que tenían un factor natriurético. Es decir, que ya se empezaba a pensar que esta sustancia, como eh, en contra, sí, de manera antagónica con todas estas neurohormonas que antes nombramos, de manera antagónica empezaron a generar como un mecanismo de estabilización antagónico, porque mientras el cuerpo quería generar eh, captación de volumen, ¿sí? Quería atrapar el volumen para que hubiera más presión y por ende mejor perfusión. Esta sustancia quería liberarlo, quería eliminarlo del cuerpo para generar como una especie de equilibrio. ¿No? De los péptidos, de la familia de los péptidos natriuréticos, pues se reconocen y ya se clasificaron, se organizaron todos sus componentes. La familia tiene principalmente una síntesis de los miocitos atriales y en esa síntesis, en el citoplasma, se genera todas las prepéptidos, que serían estas partículas, estos segmentos, y se liberaría a la sangre, a partir de esos prepéptidos, ya el factor NT, que de cierta manera, y ahorita cuando hablemos ya directamente de la prueba que podemos realizar para el diagnóstico y el reconocimiento de este péptido natriurético, pues es el segmento que evalúa el equipo, ¿no? Y lo que uno puede cuantificar. Esa cuantificación está mediada por este segmento que está circulando en la sangre. La síntesis del péptido natriurético tiene una característica y es que depende principalmente del estrés atrial, del estiramiento que tengan las fibras atriales, dado así que se puede aumentar esa síntesis y se puede acumular, almacenar en algunos tipos de gránulos de la musculatura atrial, ¿vale? Entonces, ese almacenamiento de esos gránulos normalmente se generan en estas partículas prepro-BNP, prepro-ANF y prepro-CNP. Bueno, en ese momento se empieza a reconocer que todos estos péptidos, el factor natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral, tienen una síntesis principal en el corazón y es adicionalmente principalmente sintetizado en los atrios. Esto que les estoy comentando lo vamos a ver reflejado en el estudio que realizamos en cuanto a la asociación que realizamos con los cambios en el tamaño del ventrículo y en los cambios en el tamaño del atrio y el valor del péptido que pudimos medir. Entonces, la síntesis es principalmente atrial. Se encuentran algunas células del ventrículo que pueden liberar que pueden sintetizar el péptido, perdón, y a su vez liberarlo, pero son pequeñas remanentes ventriculares de células del miocito ventricular que hace este trabajo. Entonces, toda esta eh, mm, síntesis y almacenamiento se realiza en los atrios principalmente. Ok, ahora, como lo planteaba hace unas diapositivas atrás, la síntesis y liberación de los péptidos natriuréticos se da principalmente por un estiramiento, yo creo que esta palabra estrechamiento podría ser una traducción inadecuada, es más por un aumento en el estrés de la pared del atrio. Entre más estiramiento haya, entre más, y por ende, más volumen
atrial haya, entonces se va a generar un aumento en la síntesis, pero principalmente un aumento en la liberación de ese péptido, ¿vale? Hay otros factores que han sido reconocidos como capaces de generar la síntesis la liberación, perdón, el aumento en la síntesis y la liberación de los péptidos natriuréticos. Entre ellos está la interleucina 1, la endocrina, y un factor GLP-1. También han hablado de que pueden estar asociados con esa liberación con alguna síntesis de glucocorticoides, hormonas tiroideas, prostaglandinas, angiotensina 2, algunos agentes adrenérgicos. Y uno reconociendo como el papel del péptido en cuanto a su capacidad de generar una disminución en el volumen ventricular y atrial y todo ese mecanismo de la regulación de la presión intracardíaca, pues tiene sentido que factores como las hormonas tiroides, los agentes adrenérgicos puedan generar su síntesis. Aquí también empieza a aparecer algo muy importante y es pensar que cuando nosotros estamos hablando de neurohormonas, de biomarcadores, háblese de estos péptidos, háblese de la troponina, háblese de la angiotensina, de la aldosterona, de todas estas sustancias, la síntesis y liberación no está mediada exclusivamente por un factor. Aquí vemos cómo los péptidos tienen múltiples factores por los cuales pueden ser liberados y aumentar su valor en sangre. Eso lo debemos tener en cuenta, ya que pues hay algunos factores que pueden afectar los valores del péptido que uno puede medir en sangre, ¿no? La liberación de estos factores es rápida y se mantiene en el tiempo. Vamos a ver un trabajo donde se mantiene en el tiempo durante muchos años y depende específicamente del estrés que pueda generarse en el atrio. Eh, ¿Qué papel y en dónde están ubicados los receptores para el péptido natriurético atrial, cerebral o el del tipo C? Aquí vemos que sus receptores se encuentran en múltiples órganos, dada la acción que él intenta generar, de cierta manera, ese efecto vasodilatador a nivel de riñón, de músculo liso vascular, de cerebro, un efecto fíjense que es en contraparte con lo que hablábamos de vasoconstricción, que estarían generando toda la cascada neurohormonal clásica, genera una acción de señalización sobre CNP. Estas acciones generan principalmente, que están generadas principalmente a nivel renal, generan una inhibición de la reabsorción del sodio. Fíjense que por lo tanto es que los llamamos natriurético, permiten que haya una liberación de sodio y de esa manera también haya una salida de líquido. Todo el efecto contrario a lo que la aldosterona estaría generando y la angiotensina estarían generando. También hay un papel importante a nivel de la modulación de la esteroidogénesis, que de cierta manera está enmarcado en todo lo que llamaríamos la respuesta al estrés, que de cierta manera es inflamatorio, pero que tiene un multinivel y unas diferentes cascadas inflamatorias y proinflamatorias, ¿vale? Dentro de estas acciones biológicas principales, cuando estamos pensando que lo que busca el sistema cardiovascular al aumentar la síntesis del péptido natriurético, de las familias de los péptidos natriuréticos, es principalmente generar una regulación hemodinámica, una regulación que module la precarga y la poscarga, es decir, bajar la poscarga, perdón, bajar la precarga, o sea, bajar la cantidad de sangre al final de la diástole, de tal manera que disminuya la probabilidad de que haya un aumento en la presión hidrostática de los vasos capilares pulmonares y que se pueda derramar líquido. Es una acción compensatoria, tanto que al final, hoy día si uno quiere hacer una búsqueda de esta sustancia, hay algunos laboratorios que están buscando sintetizarla para darla como un medicamento en las fallas cardíacas que genera una acción sumatoria a los diuréticos, ¿no? Por su acción diurética. Entonces, toda
acción a nivel hemodinámica y renal está principalmente enfocada en generar una diuresis que baje la volemia y por ende la precaria y por ende disminuya la posibilidad de tener una fase congestiva de la enfermedad cardíaca. Fíjense también cómo a nivel nervioso empieza a tener una modulación de la actividad de los vasoreceptores y quimiorreceptores. Recuerden que son ellos los que mandan las señales para que haya una mayor síntesis de angiotensina, de liberación de angiotensina 2, empiezan esos quimiorreceptores en los vasoreceptores que mandan señales a la zona glomerular para que haya liberación de renina y tenga toda esa cascada que hemos hablado. Entonces, es un agente modulador de la falla cardíaca, ¿no? Disminuyendo el tono vascular, por lo tanto, genera una disminución de la poscarga y modulando la vasopresina, modulando la aldosterona. Fíjense cómo todo el efecto de los péptidos natriuréticos está en competir contra lo que nosotros hemos denominado desde la teoría neurohormonal un ciclo vicioso que lleva a la muerte, ¿no? Ese es el papel. Pero claro, aquí es donde debemos pensar que entre más acciones negativas y más disfunción tenga el sistema cardiovascular, con mayor veras va a haber síntesis del péptido natriurético. Otros efectos interesantísimos, fíjense en estos cuatro, están enmarcados principalmente en la disminución de la remodelación cardíaca. Hay una disminución de la síntesis, del desarrollo de miocitos, principalmente de la miocina y de la actina. Cada vez que hay un aumento y una respuesta a la mayor presión, pues los miocitos van a aumentar su número de masa muscular a partir de un aumento de las proteínas y esto lo modula la acción de los péptidos natriuréticos. También hay un efecto de disminución de los fibroblastos, o sea que de cierta manera la acción fibrótica que tiene la aldosterona se ve inhibida por la acción de la disminución de los fibroblastos de los péptidos natriuréticos. Muy interesante esto, y precisamente es el talante que se ha visto para pensar en generar un fármaco a partir de esta sustancia. Ahora bien, esta respuesta de los péptidos va a variar, y esto es un punto importante, en el tiempo de acuerdo a la presión del atrio, ¿sí? Hay que tener en consideración que lo que me modula la vibración de los péptidos es la presión atrial. Y la presión atrial va a depender, y estamos hablando del atrio izquierdo y del atrio derecho, aunque este modelo que nosotros manejamos en medicina veterinaria de enfermedad cardíaca está principalmente enfocado al lado izquierdo, la cardiomiopatía dilatada, la enfermedad valvular degenerativa, que son nuestros grandes grupos de incidencia y de presentación, de prevalencia de la enfermedad cardíaca, se ve afectado más el atrio izquierdo. Entonces, entre más volumen, más presión, entre más presión, más síntesis del atrio, ¿vale? Hay momentos, procesos, hay diferentes momentos en el tiempo, procesos de liberación. Obviamente hay un proceso agudo que normalmente depende del ejercicio, hay un proceso subagudo que depende de la síntesis de mineralocorticoides y dentro de ese grupo la aldosterona, y un proceso crónico cuando ya estamos hablando de una insuficiencia cardíaca congestiva o de trastornos a nivel de la presión arterial, donde ya hay una secreción y una síntesis nueva de este péptido. Ok, ¿qué es lo que a la larga, cuando nosotros nos enfrentamos con esto a la clínica, es el principio de asociación y el principio de correlación que vamos a tener? Si en las enfermedades típicas cardíacas caninas y felinas, lo que se está dando es que el atrio izquierdo empieza a generar un agrandamiento. Estas tres imágenes son tres imágenes de la misma paciente seguida, es una poodle de 10 años con enfermedad valvular generativa que le hicimos un seguimiento de 2 años y aquí en esta imagen estamos encontrando el tamaño del atrio izquierdo. Tenemos que en noviembre del 2016 estaba esa relación en un valor normal,
Cuando comparamos la aorta con el atrio izquierdo, esa relación debe ser hasta 1.6. Aquí estábamos en 1.6. Luego, 6, 7 meses después, junio del 2017, esa relación entre aorta y atrio izquierdo ya estaba en 1.8. Y luego, ya 2 años después, en junio del 2018, esa relación estaba en 2.1. Esta paciente, seguramente lo que hubiéramos podido encontrar es que el péptido durante todos esos 2 años iría incrementando, 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 principalmente intentando defenderse de los procesos deleterios que trae el acúmulo de volumen de sangre dentro del atrio izquierdo. ¿Cuál es el principal? Pues llegar a una fase congestiva, ¿vale? Muy bien, esto tiene muchos trabajos y todavía tiene muchas preguntas que contestar. Vamos al final de la charla a plantear algunas, dando los beneficios que tiene la medición del péptido natriurético en la clínica, pero al mismo tiempo hablando un poco de las precauciones que debemos tener a la hora de la interpretación de estos valores. Y estos trabajos nos muestran un poco eso que les quiero plantear un poco al final, ¿no? Aquí hay un trabajo muy interesante que plantea, es un trabajo de medición del péptido de la porción terminal del NT-proBNP en labradores retriever. Ellos aquí plantean que podría existir una síntesis y liberación y respuesta particular debida a la raza del péptido. Entonces, como ocurre, por ejemplo, un buen ejemplo de eso es pensar que al principio nosotros instalamos el índice cardiovertebral para todas las razas igual, y años después empezamos a ver que el índice cardiovertebral de las radiografías para medir el tamaño del corazón tenía que empezarse a pensar por razas. Aquí pasa lo mismo. Lo que encontraron en este trabajo del año pasado es que los intervalos de referencia específicos por raza deben ayudar a mejorar el diagnóstico cuando utilizamos la medición de la partícula NT-proBNP, ¿no? Entonces, eso lleva un poco a las respuestas que vamos a tener cuando vemos resultados de péptidos supremamente elevados. Yo al final les voy a contar un caso del trabajo que hicimos de investigación, supremamente elevados dentro del factor de referencia que trabajamos con el, el BCHEC para la medición del péptido. Y uno dice, ¿cómo este paciente aún permanece vivo? ¿Cómo todavía no está en una fase tan avanzada de la enfermedad o cómo todavía el paciente no ha muerto? Pienso que esto explicaría un poco esos valores, ¿no? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Por acá hay otro investigación también del año pasado, en la que midieron el biomarcador ProBNP en Golden Retrievers que presentaban estenosis subaórtica y cardiomiopatía dilatada. Estos animales, fíjense, aquí hablando un poco de valores de referencia normal, para el péptido en picomoles estaríamos hablando de 1800 picomoles por litro como valor máximo posible, eh, aunque el esperable, digamos, son 900 picomoles por litro, que lo consideran absolutamente normal. Miren acá los valores muy elevados de los animales de este estudio y cómo en el tiempo, a medida que cada vez se dilata más la estructura cardíaca, en el caso de la estenosis aórtica se distiende mucho más el atrio porque le cuesta trabajo vaciar, el valor del péptido va para arriba, para arriba y para arriba en el tiempo, ¿no? Con valores llegando a supremamente altos, consideraría uno. Otro trabajo también del año pasado en el que evalúan el péptido y la troponina I. Eh, mm, Van a haber sorpresas más adelante. Yo espero que Tatiana, adelante para los que están aquí en la charla, muy interesados de saber qué otro biomarcador puede uno utilizar más adelante con todos estos equipos, es que otro biomarcador muy interesante sería la troponina I, porque ella nos está indicando inflamación del miocardio. Entonces tendríamos un péptido que nos estaría indicando estrés y por otro lado un biomarcador que sería el péptido que nos estaría indicando estrés y un biomarcador como la troponina que nos estaría indicando inflamación.
Entonces, en este trabajo hicieron una correlación entre el péptido y la troponina en pacientes con enfermedad valvular degenerativa. Normalmente los resultados indicaron que se elevaba notoriamente el péptido natriurético atrial a medida que iba avanzando la enfermedad de estadio B1, luego a estadio B2 y luego a estadio C, que ya estábamos en fase congestiva, como nosotros lo vamos a ver en los resultados de nuestro trabajo, pero que la troponina I en estos casos, que es un biomarcador que indica inflamación, no tenía un cambio deleterio en el tiempo en los pacientes con falla mitral, ¿vale? Porque efectivamente aquí no hay un proceso inflamatorio que modifique la permeabilidad de los minocitos. Este trabajo del año de 2019 que contó con 684 pacientes con enfermedad valvular degenerativa en estadio B, o sea, pacientes que tenían el soplo, la válvula dañada, el agrandamiento del corazón, los empezaron a ver en el tiempo y vieron cómo estaban cambiando. Evaluaron varios factores, dentro de ellos está evaluado el biomarcador de ProBNP y los signos de progresión de la enfermedad y cómo algunas características del paciente aumentaban las posibilidades de progresión de la enfermedad. Estos son dos modelos. No me voy a centrar mucho en explicarlo de que es un modelo de regresión Cox, pero vamos a hablar un poco de que esto que llamamos aquí el ratio Hazard indica la probabilidad de una variable de llegar al estadio final de la investigación. En este caso, el estadio final de la investigación era presentar una falla congestiva. Quiero centrarme, antes de que entremos al péptido, vamos a centrarnos en otros valores que ahora van a ser muy interesantes para que los podamos mezclar, y es que en ambos modelos multivariables, la presencia de tos siempre fue un factor que aumentaba la probabilidad de presentar una falla congestiva. A medida que el soplo iba avanzando, también íbamos viendo, entre más alto, eso significa que había 4 veces más con respecto a la línea de presentar una falla congestiva. El ser Cavalier-King Charles Spaniel aumentaba la probabilidad en ambos casos de tener una congestión. Y en este, ahora sí, en el primero de los dos, a medida que el péptido natriurético se superaba 1800 picomoles por litro, el siempre, en ambos casos, se vio que generaba un aumento considerable de la probabilidad de presentar una fase congestiva. Esto en una sobrevida de 12 meses que fue el trabajo. Luego hicieron una selección de solamente, separaron dos grupos, hicieron una selección de los pacientes que eran Cavalier y no Cavalier, y con 3 variables montaron un modelo que evaluaba la probabilidad de entrar en fase congestiva. Es un modelo en el cual se evalúa la probabilidad de entrar en fase congestiva. ¿Cuáles son las variables de esta investigación? El tipo del soplo, si era muy suave de escuchar, que se escuchaba un poquito más, si se escuchaba muchísimo, si cuando usted ponía la mano, si podía escucharse con mayor intensidad. Si presentaba o no presentaba tos. Y si era o no era Cavalier. Y las otras dos variables que complementaban el trabajo era la frecuencia cardíaca y el valor del péptido natriurético. Yo me quiero centrar en, vamos a partir los dos grupos. Vamos a ver los pacientes que no son Cavalier. En estos podría caber los Poodle, los Schnauzer, los Pinscher, los chihuahueños, bueno, todos los grupos pequeños de enfermedad valvular degenerativa. Y nos vamos a centrar en los dos extremos. ¿Qué quiere decir? Que un paciente sin tos, con un soplo muy suavecito, con frecuencias cardíacas de menos de 110, con el péptido natriurético en menos de 900, 97. Quiere decir que hay 97% de probabilidad de no presentar congestión en los próximos 12 meses. Esta es la probabilidad de este paciente. Vámonos para el otro extremo. Este paciente sería el que tiene
un soplo muy fácil de auscultar, una frecuencia cardíaca por encima de 140, está presentando tos y tiene el péptido por encima de 1800. Él tiene 14.5% de probabilidad de no presentar signos clínicos en el siguiente año. Es decir, que tiene 86.5% de probabilidad de congestionarse. Esto es una tabla muy interesante, pero sigue siendo una probabilidad, ¿vale? Con la cual lo que tenemos que hacer es hablar con los propietarios, con la cual podemos con variables sencillas, utilizando el biomarcador, poder llegar a presentar un panorama al paciente. Voy a poner un panorama clínico. ¿Yo qué voy a hacer con un caballero al cual casi no le escucho el soplo, que le mido 900, un valor menor a 900 de péptido, picomoles por litro del péptido? Pues como yo sé que tiene muy poca probabilidad de presentar una congestión, seguramente a él le voy a decir, venga, veámonos en un año o veámonos en 8 meses. Pero este personaje de aquí, que es tosedor, cavalier, con un soplo muy audible, con 1800, yo le voy a decir, venga, ¿por qué no nos vemos en unos 3 meses? Le volvemos a hacer el examen, posiblemente le volvemos a hacer el péptido a ver cómo está y estemos muy pendientes de la frecuencia respiratoria, estemos muy pendientes de el aumento o los cambios en la tos, vamos a estar vigilando mucho más a este paciente que a este paciente. Para eso nos sirven estas tablas, para plantear una vigilancia de los pacientes. Ese es el uso de unas tablas de estas características. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos junto con la compañía NAR para plantearnos nos planteamos una pregunta que era mirar cómo se comportaba el péptido ProBNP en un corto plazo estamos hablando de 3 meses, una evaluación de 3 meses de seguimiento, en caninos con enfermedad valvular degenerativa, en estadio B2, quiere decir que ya estaban con medicación, pero no tenían congestión, estadio C, que tenían alguna congestión, y en estadio D, que se volvían refractarios al tratamiento. En el tiempo, nuestros objetivos se fueran determinar el comportamiento del péptido en estos pacientes, en sus diferentes estadios de la enfermedad valvular degenerativa, y correlacionar estos valores con, con dos variables ecocardiográficas de riesgo de congestión, que fue el tamaño del atrio izquierdo y el tamaño del ventrículo izquierdo normalizado, que nos permitía hacer una generalización sin necesidad de pensar en el peso en estos estadios. Tuvimos 15 animales dentro de nuestro trabajo, de diferentes razas, todas, como ustedes pueden ver, típicas de la enfermedad valvular degenerativa, todos pacientes mayores de 8 años, que normalmente son pacientes que están dentro de la mayor probabilidad de presentar una congestión, de presentar una enfermedad valvular degenerativa en estado avanzado, ya sea de B2 para adelante, y en diferentes estadios de enfermedad. Aquí habían más machos que hembras, pero es que ese es más o menos el comportamiento típico de la enfermedad valvular degenerativa, un poco más de hembras que de machos. Miren, ¿cómo en el tiempo? Entonces recuerden que nuestros valores de referencia es que todo lo que esté por encima de 1800 ya nos está indicando estrés atrial. ¿Listo? Pacientes que tenían valores, por aquí pongamos 2000 de rango, muchos de ellos con valores cercanos a 10.000, que es el valor máximo que marca nuestro equipo de check, y otros animales que estaban por debajo de los 1800. Otros, pues, solamente ven 2 medidas porque murieron durante el proceso de investigación de los 3 meses. Aquí, en esta gráfica, quería mostrarles cómo por la enfermedad se aumenta siempre el péptido natriurético en los pacientes en el tiempo, ¿vale? Con valores muy elevados. Ahora también mostrarles que en los mismos grupos de pacientes teníamos nuestro marco de referencia para esta relación. Del atrio izquierdo a aorta es 1.6, o sea que todo lo que esté por aquí de 1.5 para abajo indicaría valores normales. Miren esto, qué bonito acá.
Este caso, el 4, me voy a devolver, fue el que más bajito nos mostró los péptidos. Aquí haciendo una mirada individual. ¿Mm? Y aquí él tenía al inicio nuestro primer indicador, por eso lo metimos al estudio, fue un valor casi de 2, y luego en el tiempo bajó por debajo del péptido. Pero desde el inicio el péptido nos marcaba muy bajo. Esto es muy interesante y ahorita en la discusión vamos a hablar un poquito al respecto de la utilidad que tiene el péptido, el NT-proBNP, para poder hablar de si lo que nosotros estamos viendo en un paciente que entra con diestrés respiratorio puede tener un componente más de tipo respiratorio que cardíaco, a pesar de presentar un soplo y a pesar de tener una falla mitral y a pesar de estar clasificado en un B2. Eso es muy interesante. Los pacientes que tenían los atrios más grandes, el 7, fíjense cómo los valores estaban en 2500. ¿Mm? Ah, perdón, me devolví acá. Ay, ¿qué hice? Sí, por acá, que tenía los atrios más grandes, que sería por aquí el 8, el 7 y el 8, en nuestro valor, miren que se está llegando a 10.000, ¿no? Entonces, encontramos esas características que en los artículos se reportan, en el que entre más estrés del atrio significa más agrandamiento tenga, más valores del NT-proBNP vamos a encontrar. Muy bien. No tanto así con respecto al comportamiento del ventrículo. Ventrículo izquierdo normalizado, el valor máximo es 1.7, por acá, con lo que notamos que la mayoría de los pacientes estaban dentro de un grupo categorizado como con hipertrofia excéntrica, o sea, un agrandamiento ventricular. Pero lo que seguimos a estos valores es que utilizando una prueba de Pearson, correlacionamos los valores del péptido con los valores del atrio izquierdo y con los valores del ventrículo izquierdo normalizado. Dos resultados completamente diferentes y muy interesantes. Cuando hicimos el análisis con total de las muestras, es decir, el muestreo 1, el muestreo 2 y el muestreo 3 de todos los pacientes, vimos que existía una alta asociación. Aquí todos los valores que tiendan a acercarse a 1 es que la correlación es muy fuerte. Encontramos una alta correlación del resultado y del valor del péptido y el tratrio izquierdo. Esto coincide con las investigaciones, pero no así con el ventrículo izquierdo. Y también coincidiría con lo interesante que es ver que cuando estamos hablando de variables ecocardiográficas que nos implica un mayor riesgo de congestión, el ventrículo izquierdo y su tamaño no es una de ellas. ¿Mm? O sea que la variable más importante para evaluar riesgo de congestión sigue siendo el atrio izquierdo. Quisimos hacer un trabajo de sobrevida, pero pues el N no nos da, pero aquí les contamos que dentro de ese estudio se presentaron 6 muertes de los 15 animales. Por cardiopatía, una eutanasia por cardiopatía 3, una muerte por cardiopatía 1 y causas diferentes a cardiopatías 2. O sea, tuvimos 4 muertes de los pacientes que presentaban valores elevados del péptido, pero curiosamente, y es una de las cosas que vale la pena repensar en el tiempo, es que aunque yo pensaba al inicio de la investigación que todos los pacientes que estaban por encima de 8.000, seguramente su tiempo de sobrevida iba a ser más corto comparado con aquellos que tenían 4.000, 5.000, pues esto no se dio en esta investigación. El lunes, hice un péptido de un perro que es el que más alto tiene el valor, que siempre me da sobre 10.000, estábamos en la medición 2, 9.800, la medición 3, 9.900, y ya, cuando terminamos el estudio, 4 meses después de terminado este estudio, que fue esta semana, el lunes, este paciente marcó más de 10.000, y aunque tiene una fase congestiva y está en estadio D, pues lleva desde que comenzamos, desde septiembre hasta ahorita, con un valor muy elevado del péptido y aún vivo. Entonces, en eso con respecto a la sobrevida, creo que todavía necesitamos una mayor investigación al respecto. Muy bien, ¿qué podemos concluir entonces de esta investigación? Que
Adicionalmente, son las conclusiones de la utilidad y de la aplicabilidad del péptido. Primero, que hay una fuerte relación entre el valor del NT-proBNP y el tamaño del atrio izquierdo. Esto es fundamentalmente importante y además es muy útil porque no en todos los escenarios ni en todas las regiones podemos medir y tener a la mano un ecógrafo para poder hacer una medición del atrio. Por lo tanto, podríamos utilizar la medición del péptido como una herramienta que nos aproxime al tamaño atrial y de tal manera la probabilidad de tener una falla congestiva al paciente. Fíjense que eso es lo que las tablas de la investigación de las variables de soplo, de frecuencia cardíaca, de tos y del péptido nos permiten hacer, una probabilidad. Entonces, si colocamos más variables, como las que hicieron en la tabla estos investigadores, pues esto nos comprueba que este péptido tiene mucha fuerza para poder hablar del riesgo de congestión. Por el contrario, el tamaño del ventrículo izquierdo no tiene esa fuerza de correlación. Y si lo pensamos desde la fisiología, pues vimos que la síntesis del péptido es principalmente atrial y que la síntesis ventricular es mínima y por eso seguramente no genera un aumento del péptido. Por otro lado, este péptido puede ser una herramienta diagnóstica muy útil para determinar si los signos de congestión presentados por un paciente con soplo son el resultado de una insuficiencia cardíaca o de una enfermedad pulmonar. Ojo, esto es muy importante. Voy a ponerles un ejemplo hipotético. A ustedes les llega un paciente con taquipnea y le escuchan un soplo. Si tienen la posibilidad, bueno, y hacen una radiografía y ven un corazón agrandado y ven un patrón intersticial que puede estar indicando que tiene edema pulmonar. Pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer un péptido y el péptido les sale en 1800, en 2000, en 1300, pues la probabilidad de que el edema pulmonar sea de origen cardiogénico es absolutamente baja. Ojo, no es una regla, no es 100% eficaz, por lo tanto, el hecho de poder utilizar el péptido como una herramienta de aproximación diagnóstica no excluye la necesidad de utilizar un ecocardiograma para poder determinar otras variables. Sigue siendo de mucha utilidad en momentos en que la herramienta ecocardiográfica no está a la mano del clínico. Hay muchos trabajos que muestran lo que estoy hablando de la enfermedad respiratoria. De hecho, los primeros trabajos que hay publicados del péptido por allá, en péptido en veterinaria, por allá en el 2000, principios del 2000, primera década del 2000, se interesaron mucho en saber si el péptido podría ayudar a determinar rápidamente si una afección respiratoria que llegara al paciente estaba asociada o no a una falla cardíaca. Sigue siendo una excelente herramienta para poder aproximarnos ante eso. En este trabajo se intentó correlacionar el péptido con el tiempo de sobrevida, pero definitivamente no fue una herramienta útil. Entonces, ahí pierde un poco de fuerza. ¿En qué sentido? Que ustedes no podrían en ningún momento plantearle, basados en el resultado muy elevado del péptido, que ese animal puede estar más cerca de la muerte que otro. Solo podemos hablar de riesgo de congestión. Podemos decir que ese paciente tiene mayor probabilidad de estar congestivo o de ser refractario a un tratamiento para congestión y que obviamente eso lo lleva a una mayor probabilidad de morir. Pero el péptido aquí, por lo menos en esta investigación, no nos fue útil para aproximarnos a un tiempo de sobrevida del paciente. Pudimos observar que los valores mayores a 6000 pues indican gran estrés cardíaco y por ende mayor riesgo de congestión pulmonar, ¿vale? Y eso ya podría ser un indicador para modificar la terapia diurética. Posiblemente pensando en cambiar un diurético más fuerte que la furosemida, si es que ya lo tenemos en una frecuencia mayor, y poder pensar en hablar de dorasemida como reemplazo de la furosemida. ¿Listo? El NT-proBNP ayuda a tomar decisiones en cuanto al inicio y el tipo de terapia farmacológica y el tiempo de control de los pacientes. Esto es lo que les planteaba con la tabla.
Si yo tengo un paciente Cavalier King con soplo, pero que nos da un valor de NT-proBNP de menos de 900, seguramente a ese paciente lo voy a revisar en un año, en 8 meses, voy alargándome el tiempo. ¿Mm? Pero si ya lo tenemos en 5000, con tos, con taquicardia, pues seguramente necesitamos complementar con ecocardio y hacerle un seguimiento más seguido. Eso es lo que me refiero de la herramienta y de la utilidad. Poder ayudar a acercarnos a una vigilancia más estrecha del paciente y por ende a controles programados, evitando que nos lleguen en fases congestivas. Muy bien, voy a terminar con 2 diapositivas que quiero llevarlos a todos los presentes, espero que ya sean muchos los que estén por ahí rondando, a pensar varias cosas. Lo primero es que nunca pierdan de vista que el corazón es un órgano endocrino, ¿no? Y que seguramente no es el único, los péptidos y toda su familia de péptidos no son las únicas sustancias que liberan, que seguramente encontraremos otros reguladores, otras sustancias que están generando una autorregulación de ese sistema y que por ende posiblemente tengamos que repensar el tratamiento y la terapéutica de los pacientes con mucho más cuidado y siendo mucho más críticos. Ese equilibrio neurohormonal, lo que nosotros conocemos como la cascada de la renina, angiotensina, aldosterona y de la adrenalina, es más compleja de lo que el modelo tradicional plantea. ¿Sí? Y entonces, en ese grado de complejidad, hay que también pensar que no se trata de que si tengo un paciente con una enfermedad cardíaca, le pongo un nipril o le pongo un pimo, o le pongo un diurético y ya estamos solucionando el asunto. Hay que meternos en reconocer mejor el estadio de la enfermedad, en diagnosticar más acertadamente, en utilizar herramientas como los biomarcadores para poder acercarnos mejor a conocer este paciente y saber en qué momento poder ayudarlo con un u otro fármaco. ¿Mm? Y por último, que la falla cardíaca es un síndrome. O sea, no es tan simple como una causalidad de que falló el corazón, se liberaron las neurohormonas, ellas afectaron el corazón se sigue dañando. Hay algo más allá. Es decir, esto es, todo este efecto es multinivel. Estamos en las hormonas, a nivel celular, perdón, vamos a cambiar en el acelocito. Ahí estamos hablando de la síntesis del péptido, pero eso está causando una modificación a nivel de la organicidad del corazón, está causando una organización a nivel de la cascada neurohormonal, está causando una organización y una regulación a nivel de todo el componente de regulación de la perfusión, de la presión del paciente en general. O sea, cuando lo pensamos a nivel multinivel, y como un síndrome complejo, esto tiene que empezar a implicar un cambio en la forma de investigar y de ver la enfermedad cardíaca. ¿Vale? Eh, bueno, por ahora los dejo con las reflexiones. Voy a darle la palabra a Tatiana, que tiene un par de cosas de a que hablarles sobre la prueba específicamente, y luego retomamos las preguntas que hayan por parte de la audiencia para complementar la temática. Entonces, Tatiana, voy a pasar tu diapositiva y te cedo entonces la voz. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Pues creo que el doctor Leonardo nos dio una introducción muy completa sobre la utilidad clínica que tiene esta prueba, este biomarcador. Y ya teniendo todo el contexto, pues digamos que en este momento ya quisiera entrar a hablar un poquito más de la herramienta que nos permite hacer la cuantificación del péptido natriurético tipo B, que en nuestro caso es el dispositivo médico Vicheck B200. Este dispositivo es un sistema de inmunoensayo por fluorescencia que utiliza como sustancia marcadora el europio, que tiene, digamos, muchas ventajas frente a otros fluorocromos a nivel comercial, como el isotiocionato de fluoresceína y otros que se utilizan en diversos inmunoensayos. Y básicamente el europio nos permite tener una mayor precisión y una mayor exactitud en cuanto a la cuantificación de cada uno de los biomarcadores que podemos analizar en este equipo. La mayoría de la audiencia ya lo conoce, sé que muchos de ustedes lo utilizan. Entonces, básicamente quiero darles algunos tips que deberíamos tener en cuenta en cuanto al algoritmo diagnóstico, tanto en caninos como en felinos, para el uso de la prueba NT-proBNP. Como lo mencionaba el doctor Leonardo dentro de la presentación, digamos que una de las principales
aplicaciones que tiene esta prueba es que nos va a permitir determinar si pacientes que presentan sintomatología respiratoria cursan con esta sintomatología debido a una falla cardíaca o a una enfermedad pulmonar. Entonces, digamos que siguiendo nuestro algoritmo, lo primero que nosotros tendríamos en el caso de los caninos es un paciente con signos respiratorios y o intolerancia al ejercicio. Si nosotros contamos con el dispositivo médico Check B200, podemos inmediatamente realizar la cuantificación del NT-proBNP y en este caso vamos a tener tres rangos de decisión clínica. Vamos a tener un rango que se encuentra por debajo de los 900 picomoles por litro, que en este caso nos permitiría descartar una enfermedad cardíaca, aludiendo los síntomas, bien sea a una falla respiratoria o eso nos llevaría a pensar a buscar otros signos clínicos que puedan explicar el porqué de la sintomatología que está presentando el paciente. Entonces, digamos que todo lo que esté por debajo de 900 picomoles por litro, en el caso de los caninos, lo vamos a considerar como normal. Un paciente cuyo NT-proBNP se encuentra entre 900 y 1800 picomoles por litro, digamos que en este caso ya vamos a tener una alta sospecha clínica, pero también, como lo mencionaba el doctor Leonardo, esto no nos excluye del hecho de realizar un electrocardiograma, un ecocardiograma, y en este caso principalmente es donde debemos acudir a las demás ayudas diagnósticas y pues al especialista para que nos permita confirmar el diagnóstico. Igualmente, si encontramos un valor de NT-proBNP por encima de 1800 picomoles por litro, digamos que aquí ya tendríamos una pues, alta probabilidad, perdón, de falla cardíaca, pero nuevamente el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a través de las ayudas especializadas. Entonces, recordemos el ecocardiograma, el electrocardiograma y en algunos casos puede funcionar la radiografía de tórax, pero pues para eso es fundamental que consultemos con el especialista. Doc, si me regalas, gracias. En cuanto a las especificaciones de la prueba, vamos a tener un NT-proBNP canino, que en este caso debemos utilizar una muestra de suero para su procesamiento. El tiempo de lectura de la prueba es de 15 minutos, el rango de medición es de 500 a 10.000 picomoles por litro y es una prueba que debemos mantener refrigerada. La siguiente, Doc, porfa. En cuanto al procesamiento, aquí hay un factor que debemos tener en cuenta y es qué tanto tiempo pasa desde el momento en el que yo recojo mi muestra o tomo mi muestra mejor hasta el momento del procesamiento. Si yo tengo la posibilidad de hacer el análisis de manera inmediata, digamos que esto es lo que se recomienda, pues digamos que va a tener un resultado muchísimo más confiable. Más, si yo debo remitir mi muestra, lo que recomendamos es que la muestra se centrifugue, se separe el suero y este se congele por un periodo máximo de 24 horas. Si yo almaceno el suero por un periodo más prolongado, en este caso puede haber una degradación del péptido y puedo obtener resultados falsos negativos. Entonces aquí el tiempo de la toma de muestra es supremamente importante. El procesamiento de la muestra realmente es muy sencillo. Consiste simplemente en tomar 100 microlitros de la muestra, mezclarlos con el diluyente de ensayo y posteriormente los vamos a aplicar en el cassette de prueba y el dispositivo médico nos arrojará resultados en tan solo 15 minutos. Entonces realmente es un procedimiento muy sencillo y vamos a obtener nuestro resultado en un corto tiempo. En el caso de los felinos, el diagnóstico o el algoritmo diagnóstico mejor, digamos que es similar, pero aquí lo que van a cambiar son los valores de referencia. Entonces, un paciente felino cuyo péptido natriurético esté por debajo de 100 picomoles por litro lo vamos a considerar normal. Un paciente cuyo péptido natriurético esté entre 100 y 270 picomoles por litro lo consideraríamos sospechoso. En este caso es muy importante que tengamos en cuenta aquellas razas que tienen predisposición genética para sufrir de soplos fisiológicos y realmente determinar si ese soplo sí es fisiológico o si ya estamos empezando a presentar un problema cardíaco, para lo cual se recomienda hacer seguimiento de forma anual, aun cuando el péptido se encuentre en valores normales o en un valor sospechoso. Y un valor por encima de 270 picomoles por litro ya lo consideramos anormal.
En este caso, nuevamente, para nuestro diagnóstico definitivo, vamos a requerir de ayudas como el electrocardiograma, el ecocardiograma, etcétera, que nos van a permitir no solo, digamos, determinar el tipo de falla que se está presentando, sino también, como lo mencionaba el doctor Leonardo, pues contemplar otro tipo de variables que serán muy útiles al momento de implementar el tratamiento. En cuanto a las especificaciones de la prueba, en este caso tenemos el NT-proBNP felino. Vamos a poder trabajar con dos tipos de muestra, el suero o plasma obtenido solamente en tubo tapa verde con heparina de litio. En este caso, el tiempo de lectura de la prueba será de 10 minutos, el rango de medición es de 50 a 1500 picomoles por litro y la prueba se puede almacenar a temperatura ambiente. Digamos que algo que genera como un poco de curiosidad es por qué el NT-proBNP canino debemos conservarlo refrigerado y el felino se puede almacenar a temperatura ambiente. Esto básicamente se debe a la diferencia que hay en los anticuerpos de captura de cada una de las pruebas y a la, digamos, delicadeza o a la naturaleza mejor de la molécula. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta cuáles son las especificaciones o las recomendaciones de almacenamiento de cada una de ellas. Para el procesamiento, en este caso, también debemos tener muy en cuenta el momento de toma de muestra. Lo mismo, si no podemos procesarla de manera inmediata, lo que vamos a hacer es centrifugar, separar el suero y congelar máximo por 24 horas. El procedimiento es exactamente el mismo que mencionamos en la prueba de NT-proBNP canino y aquí el tiempo de lectura será solamente de 10 minutos.